Esta es una librería para generar el XML CFDI de una factura en México. La librería está dividida en varias capas para que se mantenga más fácilmente, para que sea actualizada más fácilmente. Una de las capas es el generador, es la que genera el XML. Genera el XML y otra capa que está acá es el sello, la capa del sello, que lo que es, después de generar el XML, genera el sello o sella el XML con los certificados SD del RFC emisor, que es el punto .ser, el punto .case y su contraseña, con los archivos CSD, con la fiel, ¿no? Otra capa que tenemos aquí es la capa del modelo, módulos, que son todos los tipos diferentes de facturas que se pueden crear. Por ejemplo, aquí está la carta aporte, que ya salió la carta aporte 3.1, acaba de salir la semana pasada y ahorita ya estamos haciendo el ejemplo. Por ejemplo, tenemos nómina, el complemento de pagos, tenemos comercio exterior y otros ejemplos que estamos haciendo, y pues la factura normal. Esta capa del modelo, aquí se agregan todos los tipos de facturas que se pueden crear. Y la capa del sello, como mencioné antes, genera el XML sellado o sella el XML generado. Y está la capa de utilidades, donde tenemos varias utilidades que puedes crear o generar. Por ejemplo, aquí en utilerías está la de, no sé, convertir números o texto en moneda o moneda a texto. Está también la de validación, validar el XML antes de crearlo o después de crearlo. Y en configuración, pues son configuraciones del sistema que puedes crear o agregar o no agregar. Pueden agregarse más utilerías, por ejemplo, el de generar el PDF o el generar código QR, el código bidimensional de la factura, o una librería o un código para enviar por correo la factura, o un código para descargar el XML de la factura, y se puede agregar aquí. Esta es la librería y vamos a ver ahora un ejemplo de cómo crear una factura XML. Este es el ejemplo. Primero vamos a generar la clase configuración, donde vamos a generar lo más importante o configurar lo más importante. El tipo de factura, que es en este caso es una factura. La ruta donde se va a generar el XML. Aquí pusimos estas opciones como ejemplo. Si es Linux, pues pones esta ruta. Si es Windows, pues pones la ruta esta, que es en el mismo proyecto, en la carpeta de recursos, en la carpeta timbrados. También en configuración, pues asignas el nombre del archivo XML. Acá la ruta y aquí el nombre del archivo. Y aquí la ruta de los certificados SD, el punto key, el punto key y la contraseña. En configuración también vamos a poner si quieres que se valide antes de crear el XML o después. Vamos a ponerle aquí, ¿sí? Que se valide antes de crearlo, y esto vamos a comentarlo. Ahora vamos a llenar el comprobante, el XML, vamos a generar el XML, vamos a llenarlo. Pues se le agregan los datos de siempre, los que ya conocen, la serie, el folio, la fecha del comprobante, el total, el subtotal de la factura, la moneda, el tipo de comprobante, forma de pago, el método de pago, tipo de cambio, lugar de expedición, si es exportación o no. Esos son datos que ya tienes tú desde tu base de datos, solo lo vas a agregar a esta plantilla. Si llevas CFDI relacionados, pues aquí está un ejemplo pequeño de cómo generar los nodos para el XML con CFDI relacionado. Aquí está, vamos a generar ahora el emisor con sus nodos, el RFC, el régimen fiscal, el nombre fiscal. Generas el emisor y se lo agregas al comprobante. Aquí igual generas el receptor con sus nodos, nombre, RFC, domicilio fiscal, régimen fiscal.
Y el uso de CFDI, igual, se lo agregas al comprobante el nodo receptor. Y así sucesivamente vas creando más nodos. O por ejemplo aquí el nodo conceptos, aquí estamos creando una lista de conceptos. Y ahora vamos a crear el concepto 1. Podemos crear n conceptos, los que tú gustes. Y a cada concepto agregarle su información básica. La clave del producto del SAT, la clave de unidad del SAT, el número de identificación, la cantidad, la unidad, la descripción, el valor unitario, el importe, si es objeto de impuestos. Y aquí algo muy importante, se le genera el impuesto, el nodo impuesto del nodo concepto, porque en el XML CFDI 4, pues cada nodo concepto lleva su nodo impuesto, pueden ser trasladados o retenidos. Entonces aquí estamos generando un nodo que se llama impuestos, donde van a ir todos los impuestos que generes, retenidos o trasladados. Por ejemplo, aquí vamos a agregarle un impuesto trasladado. Generas el impuesto trasladado con su base, su importe, el tipo de impuesto o el impuesto, la tasa o cuota y el tipo factor. Entonces, a trasladados conceptos, al nodo trasladados, vas a agregarle el trasladado, el concepto 1. Y al impuesto del concepto, ahora sí le agregas el nodo trasladado 1, el primer impuesto que le creaste. Y así le puedes crear más conceptos, más impuestos al concepto. Ya cuando generes todos los impuestos, ahora sí puedes agregarle al concepto todos sus impuestos. Todos, sean retenidos o trasladados. Y ahora sí, a la lista de conceptos agregas el concepto que acabas de crear. El concepto 1 con su nodo impuestos, cada nodo, con su nodo impuestos, que ese nodo lleva ya sea impuestos trasladados o impuestos retenidos. Y así, por ejemplo, aquí agregamos otro concepto 2, le agregamos todos sus datos, toda la información del concepto 2, la clave de proveedor de producto o servicio, la clave de unidad, la unidad, la descripción, valor unitario, el importe, si es objeto de impuestos. Otra vez le creas el nodo impuestos al concepto y ahora vas a crear un nodo impuestos trasladados al concepto 2 y aquí se los agregas. Agregas el impuesto trasladado 2, se lo agregas al concepto, al impuesto del producto 2, le agregas el nodo de trasladados y al concepto 2 le agregas todo el nodo de impuestos. Ya así es que lleve trasladados o retenidos. Igual a la lista de conceptos agregas el concepto 2. Ya cuando termines de generar todos los conceptos, pues al comprobante le agregas la lista de conceptos que generaste. Ahora vamos a agregar el nodo impuestos del comprobante. Unas son impuestos del nodo de conceptos y otras son impuestos del nodo del comprobante, que en sí es la suma de todos los impuestos de todos los nodos. Igual generas el objeto impuestos del comprobante y cada impuesto, ese nodo de impuestos va a llevar igual impuestos trasladados, un nodo de impuestos trasladados y un nodo de impuestos retenidos. Este es el nodo de impuestos trasladados y este es el nodo de impuesto trasladado. Le agregas su información, la base, el tipo factor, tasa o cuota, el importe, el trasladado. Aquí agregas el nodo trasladado a los impuestos trasladados y los impuestos trasladados se los agregas al nodo impuestos comprobante. Y al final, al nodo de impuestos del comprobante le agregas el total de impuestos, todo lo que fue de impuestos trasladados. Y al final está la función que genera el CFDI. Le metes el objeto comprobante
que es el XML que generamos, y la configuración, el tipo de factura, la ruta donde se va a generar, el nombre del XML y esa configuración que hicimos anteriormente. Entonces genera un objeto CFDI, un XML, la respuesta, la librería te da una respuesta con 3 opciones: la ruta donde generó el XML, el archivo, y luego te da la respuesta el XML en formato string y la respuesta en base 64. ¿Por qué? Porque muchos packs en ocasiones te piden el archivo, o en ocasiones te piden la cadena, el puro string del XML, y en ocasiones te pide la base de datos, perdón, el base 64 del XML. Vamos a ejecutar este ejemplo. ¿Dónde está? Demos FDX. Ejemplo factura, hacemos FDX. Entonces aquí tenemos ejemplo factura, nuevo ejemplo factura CFDI 40 y el método de ejecutar. Aquí tenemos otros ejemplos: nómina, complemento de pagos, carta aporte. Aquí está la carta aporte 3.0. Vamos a hacer el ejemplo 3.1. Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí, por ejemplo, como configuramos que sí muestra la información del sistema operativo, pues ya nos pone el Windows, la versión de Java, dónde está alojado el Java, es la dirección en este caso del proyecto, y aquí está la respuesta. El tiempo de ejecución fue de 1851 milisegundos. La ruta del XML generado es esta, donde lo generó. Aquí está el archivo XML en formato string, es todo el XML, todo esto es el XML. Y el XML esto, pero en base 64. Para que lo tengas a la mano rápidamente. Entonces vamos a buscar este ejemplo que está aquí mismo en recursos, timbrados, y aquí está. Este es el XML. Vamos a buscarlo desde acá. Vamos a buscar demos FDX. Aquí está. Y recursos, timbrados, ejemplo factura. Y aquí está el ejemplo factura. Aquí genera el nodo comprobante. Genera el nodo comprobante con su nodo emisor, receptor, la lista de conceptos, concepto 1, el nodo impuestos, y luego este es el impuesto trasladado 1, luego se le puede poner el impuesto trasladado 2, y aquí está. Son los impuestos trasladados y el traslado. Luego por aquí irían los impuestos retenidos y luego el retenido. Y aquí está el concepto, igual sus impuestos trasladados y el impuesto trasladado. Y el nodo impuestos. Aquí está el nodo impuestos, el total de impuestos trasladados, y aquí el nodo de traslados, y aquí el impuesto trasladado. Y este es el XML que genera ya sellado. Aquí está el sello del emisor, el número del certificado, el sello, el certificado. Aquí está todo listo. Así se genera un XML CFDI con esta librería. Es muy fácil de usar y es muy simple. Nada más agregas esa librería a tu proyecto. Igual tengo un ejemplo para timbrarlo. Vamos a timbrarlo de una vez con nuestro pack. Está, creo que el ejemplo se llama igual. Sí. Aquí en este ejemplo de timbrado lo que hice, tenemos una librería para timbrarlo también. Tenemos contrato con un pack.
Tenemos el método de timbrar, lo hicimos mediante SOAP, más rápido para no utilizar ninguna librería externa. Entonces está el de timbrar, está el de cancelar, aquí está cancelar, y creo que es uno de consultar saldo que hicimos más abajo. Sí, aquí está consultar el saldo. Entonces vamos a timbrarlo. ¿Dónde está? El ejemplo de factura se llama así. Eliminamos esta y vamos a timbrarlo. Este es el ejemplo factura sellado con los datos del emisor. Ahora vamos a timbrarlo y que nos lo selle el SAT y nos genere el nodo del complemento del timbre fiscal. Vamos a timbrarlo, le vamos a ejecutar y aquí está. Servidor de timbrado número 10, el pack. Y aquí está la respuesta. También nos regresa el base 64, nos regresa el XML en formato string, nos regresa el PNG en base 64 para convertirlo a imagen. Lo podemos convertir a imagen. Y aquí nos dice que es un modo de pruebas. Nos dice que es un modo de pruebas porque estamos utilizando certificados de pruebas. Vamos aquí y aquí nos genera el XML ya de la respuesta. Este es el ejemplo sellado y este es el ejemplo timbrado. Vamos, la respuesta es el mismo CFDI, pero ya tiene el nodo del complemento del timbre fiscal. Aquí ya está timbrado el XML.